Bienvenidos a Colibrí Radio, tu magazine sobre el medio ambiente. Hoy es un día muy especial. Damos inicio a una nueva propuesta de Radio Fonglode, Colibrí Radio. Quien les habla es Catherine Florentino y estaré acompañándole en las próximas entregas. Un programa orientado a la educación, al análisis y al debate en torno al medio ambiente y el cambio climático. Durante el transcurso del programa estaremos dando a conocer el staff de Colibrí, profesionales de alto nivel con una gran experiencia en el área. Cada jueves de 3 a 4 de la tarde, su sintonía es con nosotros. De inmediato vamos a conocer a la persona responsable de este proyecto. Nos acompaña don Ernesto Reina, agrónomo con una experiencia en meteorología en el Instituto Nacional de Meteorología. Don Ernesto ha ocupado puestos muy importantes en el sector, tanto público como privado. Gracias, don Ernesto, por estar aquí. Podríamos hablar un poquito acerca de qué es Colibrí Radio, por qué se inicia en esta fecha, y le dejo el micrófono para que sea usted mismo quien nos hable. Gracias, Catherine. Buenas tardes. Qué mejor fecha, este 5 de junio, donde celebramos el Día Mundial del Medio Ambiente, para iniciar este encuentro como un instrumento de concienciación de la población sobre todos los aspectos relacionados a los temas sobre el medio ambiente y el cambio climático, los cuales son de carácter plural, multisectorial y sobre todo se sustentan en el desarrollo de un país. Aspiramos y seguro estamos que este medio servirá de plataforma a todos los que deseen desarrollar la conciencia ciudadana sobre la necesidad de conservar el medio ambiente como base de desarrollo de nuestro país, contribuyendo a la ardua labor que hemos estado llevando durante estos años en favor de la conservación de nuestros recursos, en especial el agua y el suelo donde vivimos. Los temas serán abordados por conocidos expertos nacionales e internacionales, donde analizaremos cómo el medio ambiente está siendo afectado por los seres humanos y su impacto en nuestra sociedad y economía. Cómo se secan nuestros ríos, cómo se erosionan nuestras montañas, despojando del suelo tan necesario para poder realizar los cultivos necesarios para nuestra población y turistas como resultado de la desforestación. Cómo nuestra industria no solo contaminan, sino que cada día emiten más gases de efecto invernadero, contribuyendo, aunque de forma insignificante, al aumento de la temperatura del planeta. En fin, veremos cómo la situación nacional con las agendas verdes que tratamos los recursos naturales y los sistemas y los ecosistemas, la marrón, la cual se concentra en asuntos producto de los impactos de los procesos de urbanización e industrialización, y la azul, que trata lo relacionado con los mares y los océanos, donde están parando miles de toneladas de productos y materiales desechables, tales como los plásticos. Los temas que iniciaremos en el día de hoy serán una introducción a los principales temas que no solo tienen una dimensión mundial, pero también resultan de una importancia en lo nacional. Entre esto están la participación social y educativa, la biodiversidad, entre la que está la terrestre y el costero marino. También trataremos los recursos forestales. Veremos cómo está afectando el cambio climático y sus impactos a los anteriores recursos y nuestra población y economía, entre otros. Conversaremos y estableceremos un franco diálogo a través de la duración del programa y sus diferentes sesiones sobre qué está pasando y qué como nación, su gobierno y sus ciudadanos podemos aunar esfuerzos y juntos llevar opciones de iniciar batalla para lograr finalmente un paro sobre lo anterior, reconociendo que los ecosistemas son el sustento de toda la vida sobre la tierra y de su salud depende en gran medida el bienestar de los seres humanos. Entre estos principales problemas están la desaparición de las fuentes hídricas,
la contaminación, la deforestación, la sobreexplotación de los recursos naturales y el uso inadecuado de fertilizantes químicos y métodos artificiales de cultivo. Asimismo, observamos que cada día el cambio climático afecta a países como el nuestro en su economía, su población, entre otros. La ciencia, a través de diversos estudios, ha demostrado que los efectos del cambio climático resultan ser una fuente limitante al crecimiento económico e impiden el logro de un desarrollo sostenible, ya que, debido a su carácter transversal, afecta a todos los sectores de la economía. Pero otra particularidad tiene al iniciar el programa en el mes de junio, es tan mal que el inicio de la temporada ciclónica, la cual tiene desde ya pronóstico que será más intensa y de mayor actividad que años anteriores, ubicando a la República Dominicana en franco alto riesgo como país insular y más vulnerable a los eventos extremos climáticos. Requeriremos de una mayor y mejor comprensión de las autoridades a nivel municipal y de las comunidades locales, en especial para los grupos de jóvenes, mujeres y envejecientes, por ser estos los más vulnerables a nuestra población. Esperamos que a partir de ahora los esfuerzos de la comunidad internacional y nacional de una vez por todas se centren no solo en la restauración de los ecosistemas que han sido degradados, sino en incrementemos los esfuerzos para preservar los ecosistemas que nos quedan intactos, aunque sea a nivel nacional. Gracias, don Ernesto, y seguimos con más de este contenido que promete. Vamos a una pausa. Ya volvemos con Colibrí Radio. Agradecemos la sintonía y seguimos con nuestro contenido. En esta oportunidad vamos a conocer a dos de los profesionales que nos van a estar acompañando en Colibrí Radio. Me hago acompañar de José Rafael Almonte y del señor David Arias. Agradezco infinitamente el hecho de que podamos estar aquí, ¿verdad?, en Coinonía, hablando un poquito. ¿Y qué podemos decir? David Arias es ingeniero agrónomo, ¿verdad, don David? Usted me corrige. Y tiene una maestría en ciencias ambientales. Correcto. Aquí el señor José Rafael es ingeniero agrónomo, licenciado. No, licenciado en ciencias políticas. Licenciado en ciencias políticas. Y tienen una maestría en Derecho Internacional Público y en Derecho Ambiental. Y tengo otros estudios en políticas públicas. Pero lo que más me gusta es que destacar es mi condición de académico, de profesor. De profesor. Ellos dijeron en principio, aquí estamos los dos profesores. Así wow. Es. David es profesor de INTET, sí, maestro de mucho tiempo en el área de ciencias ambientales. Wow. Bueno, entonces, cuando hablamos de política pública, ¿cuál sería la respuesta ante la crisis del medio ambiente? ¿Cómo hablaríamos? ¿Qué diríamos acerca de esto? La verdad es que este programa, por ejemplo, este programa que inicia hoy, que estamos iniciando, es un programa que refleja la progresiva preocupación de la comunidad internacional, de los países, de las sociedades, de las personas por el tema ambiental. Y esa preocupación tiene una justificación objetiva, tiene una justificación real, que está vinculada al tema de la crisis ambiental global. Hay una crisis profunda en la salud de la Tierra. Ya desde 1972, en el marco de la Conferencia de Estocolmo sobre el Medio Humano de las Naciones Unidas, se identificó que el planeta, el ecosistema de la Tierra, estaba en crisis, había perdido su salud. Y desde el 72 en adelante, toda la comunidad internacional ha estado identificando cómo se expresa esa crisis en los aspectos fundamentales de la dinámica de los ecosistemas de la Tierra. ¿Y la crisis, somos responsables de esa crisis? Claro, uno de los elementos importantes que se han identificado, por ejemplo,
en el último estudio de la plataforma intergubernamental científica normativa sobre biodiversidad y servicios ecosistémicos, es que la crisis ambiental está íntimamente relacionado a un conjunto de actividades humanas que producto de la forma en que se realiza, de la forma en que se llevan a cabo, están impactando de manera negativa en la dinámica de los ecosistemas de la Tierra. Y, por ejemplo, el tema del agua, la crisis del agua. Es decir, nos afecta la crisis del agua que se expresa en un progresivo pérdida de la calidad del agua. Profesor, fíjate, pero en el país o a nivel internacional tenemos avances con las leyes como dispositivo principal para trazar una política, ¿no? Creo. Entonces, ¿cómo andamos aquí en el país con relación a la legislación? Por ejemplo, es importante eso que tú mencionas, David, porque ante la crisis del agua, por ejemplo, ante la crisis de los ecosistemas, la pérdida de los ecosistemas, ante la crisis de los desechos sólidos, por ejemplo, la cantidad de desechos que se disponen inadecuadamente y que se producen, ante la crisis alimentaria, por ejemplo, de crisis no solamente de producción, sino de cómo se produce, que degrada los suelos y se pierde la calidad de los suelos. Ante esa crisis se dan respuestas. Una de las respuestas de la comunidad internacional ha sido el desarrollo del derecho ambiental internacional y el desarrollo del derecho ambiental local. Los países han creado, han formulado, han adoptado normas jurídicas nacionales que están orientadas a recuperar, primero a detener los procesos de degradación de los ecosistemas, de la pérdida de los recursos naturales, y segundo, a restaurar esos ecosistemas. Entonces, han surgido hay un estudio que hizo el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, fundamentalmente la sección del PNUMA en América Latina, hizo un estudio de que entre el 1992 y el año 2000, todos los países de América Latina adoptaron normas jurídicas nuevas, modernas y que incorporaron en alguna medida todos los principios de Río del 92. Todos somos responsables todos somos responsables de poder hacer un cambio, un giro a nuestro medio ambiente, tomando medidas y acciones. Así es. Don David, y una preguntita. En la participación social en materia de medio ambiente, ¿cómo usted lo ve? O sea, ¿cuál ha sido? Es importante hasta pensar desde el origen del ser humano. Fíjate que la primera actividad que impactó el medio ambiente fue el descubrimiento del fuego, porque el ser humano incendiaba el bosque para cazar, y ahí desaparecieron las primeras especies y se mandaron la primera cantidad de dióxido de carbono a la atmósfera. Después de eso, la agricultura primitiva, que empeoró porque cuando se hace agricultura se elimina definitivamente el bosque, ¿verdad? Entonces nos queda, jamás tú vuelves una plantación de arroz a ser bosque, ¿verdad? Exceptuando que pase una situación fuera de lo normal, ¿verdad? Después, como decía el profesor Almonte, hubo otra gran actividad importante, quizá lo que es la revolución industrial. La primera revolución industrial marca una diferencia en un antes y un después. Y con la revolución industrial nace la contaminación urbana, porque la población vivía dispersa. Pero llega la revolución industrial, llegan las industrias, llega la población y se acerca, entonces ya no hay donde depositar los desechos sólidos, ya no hay donde depositar las aguas residuales. Y aumenta la problemática y aumenta la contaminación. Prácticamente después de la revolución industrial aparecen todos los tipos de contaminación que conocemos hoy día. Ruido, contaminación visual, contaminación del aire, contaminación del suelo, contaminación de las aguas. O sea, ¿tenemos políticas públicas? Porque ahí viene lo que dice David. Es decir, ante esa situación de crisis ambiental, hay respuesta. Una de las respuestas clave es la participación pública en la formulación de políticas públicas y en la ejecución de políticas públicas para enfrentar esos problemas. Ahí tenemos que abrazarnos, David lo sabe,
del principio 10 de la Declaración de Río del 92, Exacto. que dice la mejor forma de gestionar el medio ambiente es con la participación de todos los interesados en el nivel que corresponda. Y por eso, uno de los ejes fundamentales de toda política pública en materia ambiental es la participación pública, Sí. el empoderamiento de la sociedad y de los individuos, de la identificación de los problemas y de la construcción de las soluciones a esos problemas. Pero continuando con la idea, fíjate que después de eso, otro gran evento es la Revolución Verde, que fue un aumento significativo de la producción y que vino a resolver un problema de hambre, pero entonces se introdujo los químicos, ¿verdad? En la producción de alimentos. Y hay un escrito de Raquel Carson que se llama La Primavera Silenciosa, del año 1962, que es considerado como el libro 1A en la parte ambiental, porque ella comienza a ver cuando se aplican estos químicos cómo mueren las aves. Claro, fue atacada fuertemente por la industria química. Entonces beneficia en un sentido Pero y en otro perjudica. tanto que perjudica que muchos llegan a afirmar que si en la segunda revolución, la Segunda Guerra Mundial, murieron más de 50 millones de personas, muchos dicen que la Revolución Verde ha matado más con los químicos. Wow, Y, no tremendo y, dato. y que eso es, y van aumentando los problemas de cáncer, los problemas de enfermedades, los problemas estomacales, los problemas de la piel, por el uso de los químicos. Pero fíjate que Armando lo mencionó, ya en 1972, producto de toda esta problemática, se da la primera reunión ambiental a nivel global, que es la de Estocolmo, en Suecia. Y ahí nace el programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y se trazan las primeras políticas ambientales y de educación ambiental. Ahí en 1972, con más de 120 países participaron en esa reunión y que se ha seguido celebrando con diferentes nombres, vamos a decir con Río, ahora la COP, con la parte de cambio climático. Pero hay una cosa importante, para mí particularmente la contaminación es humana. Todos somos responsables de traer. Exacto. Fíjate que hay siempre los autores, y bien, clasifican la contaminación en natural y humana. A mí la contaminación natural para mí no existe, porque que erupcione un volcán, o que un pantano emita metano, o el que haya un incendio. Es parte de la naturaleza. Eso es exacto. Para mí es cuando el ser humano interviene. Sí. Interviene en esos ciclos de la naturaleza y perjudica y produce un impacto negativo sobre el ecosistema. Por eso para mí siempre he dicho que la contaminación es humana. Pero yéndonos a la parte de la participación, como dice el profesor Almonte, mientras la ciudadanía no se empodere, como tú planteas, de la problemática ambiental, no va a haber solución. Yo comentaba que exactamente esa es parte de la respuesta ante el problema planteado. Es decir, las políticas públicas ahora no solamente están orientadas a enfrentar de manera puntual la crisis ambiental, sino a garantizar el pleno disfrute de uno de los derechos fundamentales consagrados en los textos constitucionales de toda América Latina, incluyendo la República Dominicana, el derecho que tienen las personas a vivir en un medio ambiente sano. Y para que ese derecho sea efectivamente disfrutado, entonces se necesitan políticas públicas explícitas, concretas, que garanticen la efectiva participación de las personas. Precisamente, aunque este tema vamos a ampliarlo más adelante en otros programas. Claro, tenemos mucha tela. Hay una situación. Nosotros tenemos ya actualmente, fíjate que a través del tiempo, aquí la educación ambiental ha estado basado en el árbol. Fue cuando el presidente Leonel Fernández llega al poder y este equipo de profesionales comienza a pensar en la unificación de todas las instituciones que habían dispersas, que tenían que ver con el medio ambiente y los recursos naturales. Había más de 24 instituciones y eso causaba un problema serio porque eran responsables y no eran responsables. Entonces, quienes sufrían era el medio ambiente y los recursos naturales. Entonces, con un decreto, recuerda que se formó el INPRA, el Instituto de Protección Ambiental, en el año 98. Sí, 97, 98 fue el decreto. Entonces, ahí es que se toma en cuenta la parte no bosque.
Fíjate, habían unas 4 comisiones que eran puntuales. Y ese fue el primer paso, que esas 4 comisiones se convirtió en un instituto. Y ya se quitaron 4 instituciones, comisiones que se formaron por decreto. Entonces eso es importante que la población lo entienda. Que entonces se crea ese primer instituto, que tiene que ver con la parte no voz, que tiene que ver con la parte de contaminación, con la parte de ruido, con la regulación de las industrias, con las aguas residuales, con el turismo, ¿verdad? Que se hacían hoteles a la orilla de la playa sin ningún control. Y mira lo importante de eso. Entonces, yo pienso que a futuro estos temas los vamos a tratar con mayor detalle. Claro que sí. Muchas gracias, don David, don José, por darnos esa pequeña introducción de lo que seguiremos tratando, temas de actualidad, de análisis y sobre todo educar, porque tenemos que educarnos. Muchas gracias y continuamos con el contenido del programa. Gracias. Ya volvemos con Colibrí Radio. Y seguimos con nuestra programación de Colibrí Radio. Recuerda que cada jueves tu cita es con nosotros a las 3 de la tarde, Radio Funglode. En esta oportunidad me hago acompañar de Daneri Santana y de don Osvaldo Vázquez. Les doy las gracias por estar aquí, son partes de Colibrí. Don Osvaldo es hidrobiólogo y tengo aquí a don Daneris, quien es licenciado en biología. Además tiene una experiencia en gestión de calidad. Dígame. Gestión de calidad ambiental, conservación y uso sostenible de biodiversidad, restauración de ecosistemas, en aspectos ambientales en sentido general, con más de 20 años de experiencia como servidor público en esos asuntos. Excelente. Don Osvaldo, usted nos va a hablar un poquito acerca de los costeros marinos. ¿Qué nos dice del tema? Nosotros somos una isla y como isla vivimos en un medio rodeado de agua. Y como agua tenemos que saber qué es lo limítrofe entre el agua y la parte terrestre. Entonces esa es la costa. Esa costa se llama litoral. Hay lo que es la zona por encima del litoral y hay otra zona que es por debajo del litoral. Se usan diferentes términos en biología, pero yo quiero que la gente nos entienda bien y voy a hablar en un lenguaje más llano. El litoral está determinado por una ley en la República Dominicana que protege y lo designa como de dominio público. Somos solamente 60 metros por encima de esa costa, esa línea divisoria que está protegida por ley. Nadie puede adueñarse de eso. Eso es lo que se llama de dominio público. Esa zona costera tiene otra parte que está por debajo de la línea divisoria, que es la que está por debajo del agua, que normalmente abarca unos 90 metros. Pero en fin, la zona costera tiene alrededor de la isla cerca de unos 1.470 kilómetros en la República Dominicana. En ella se desarrollan la gran mayoría de las provincias, porque de ahí depende, de esa línea, de esa zona costera, depende el desarrollo de esas provincias, como son desarrollo turístico, desarrollo de usos, de pesquero y diversos usos que tiene la población. ¿Qué pasa? En la República Dominicana, hoy día que estamos conmemorando el Día Mundial del Medio Ambiente, nos encontramos que tenemos una costa totalmente desorganizada. Es decir, requiere de un ordenamiento, porque hemos visto que todo lo queremos para desarrollo turístico y no puede ser todo turismo. Entonces, ¿se han violado los parámetros? Sí, porque se han violado de parte y parte. Si usted va a la Secretaría de Turismo, por ejemplo, al Ministerio de Turismo, usted va a encontrar que todas las zonas costeras son por turísticos. Y así no puede ser, porque algo debe dejarse para poder explotar las pesquerías, para desarrollo
urbano para el desarrollo de las propias comunidades, que no sea solamente turismo. Si usted se va, por ejemplo, al este, usted no puede entrar al este si no es con un proyecto turístico. Y si yo quisiera poner un proyecto pesquero, por ejemplo, Sí, es cierto. no puedo. Lo hemos visto. Entonces se requiere de un ordenamiento. Y hoy, ante esta, diríamos, esta situación, este aniversario de la biodiversidad, del Día Mundial del Medio Ambiente, queremos llamar la atención a esa problemática costera. Pero por otro lado, tenemos el mal uso de algunas zonas. Por ejemplo, usted va en zonas que son altamente, diríamos, para desarrollos pesqueros, usted la ve que la quieren declarar zonas turísticas, o viceversa. Entonces se requiere lo que se llama un ordenamiento de la franja costero-marina. Don Dagneris, entonces cuando hablamos de la biodiversidad, ¿cómo usted nos plantea? Bueno, mira, yo quisiera antes que nada traer a esta fecha la conmemoración que se hizo recientemente del Día Mundial de la Biodiversidad. Eso se hace como un mandato de las Naciones Unidas para que cada 22 de mayo se conmemore el Día Internacional de la Biodiversidad. Y es que la biodiversidad es un elemento esencial, es fundamental, porque es la base del sustento y del bienestar de la humanidad. De la biodiversidad proviene absolutamente todos los bienes que nosotros demandamos. Si tomáramos y nos analizáramos nosotros mismos las cosas que tenemos puestas, las cosas que tomamos, las cosas que usamos como alimento, las cosas que usamos como cobija, como protección, todas son aportadas por los ecosistemas naturales. Es decir, la biodiversidad es responsable de nuestro bienestar, es responsable de nuestro sustento, es la base esencial de nuestra vida en la Tierra. Sin la biodiversidad sería muy diferente lo que somos nosotros hoy día. Entonces, por eso llamo la atención porque a esa celebración, porque se trata de algo que es fundamental. La biodiversidad no es solo la variedad de especies que existen sobre la Tierra, es también la variedad de ecosistemas, es la variedad de la variabilidad genética, son también algo que casi no se ve, pero son los procesos ecológicos que se dan a lo interno de los ecosistemas, donde interactúan especies con elementos vivos y elementos no vivos, interactúan para darnos servicios tan importantes como la provisión de agua, suplirnos de alimentos, la producción agrícola, la producción de frutas, los servicios de polinización. Sin los servicios de polinización que nos ofrecen los insectos, las aves, murciélagos, no tendríamos las jugosas y sabrosas frutas a las que accedemos en los supermercados. Entonces, a veces nos olvidamos, perdóname, Catherine, de que y creemos que las frutas y los vegetales y los productos que consumimos se generan en la góndola del supermercado. No, hay todo un proceso importantísimo de ahí para atrás en donde interviene plenamente la naturaleza, suelos fértiles, insectos y todo eso. Eso es lo que hace posible que nosotros podamos acceder y mantener el nivel de bienestar que nosotros tenemos hoy día. Entonces, usted nos quiere decir, cada especie juega su función. Cada especie juega una función, tiene un papel, porque donde interactúan las especies vivas con su entorno natural, todo está entrelazado, interconectado, y por eso cuando se incorpora cualquier cambio en un ecosistema, ese cambio afecta
a todos los componentes del ecosistema. Por eso hablamos, perdona Osvaldo, por eso hablamos de la gran amenaza que son las especies exóticas invasoras, porque introducir una especie nueva en un ecosistema es introducir un elemento de perturbación en ese ecosistema que puede contribuir a dañarlo o a socavar su calidad. Por ejemplo, vemos que actualmente esos ecosistemas están altamente degradados. Por ejemplo, cuando usted ve que estamos conservando el pez loro, por ejemplo, ¿por qué lo conservamos? Porque el pez loro es uno de los componentes que producen la arena blanca. Porque el pez loro es un herbívoro que come de los corales y el carbonato cálcico de los corales lo procesan a través de su garganta y defecan arena blanca. Esa arena blanca que nosotros tenemos en las playas, que estamos explotando a través de los diferentes proyectos turísticos, uno de los componentes que se genera esa arena blanca se generan en los arrecifes de coral por animales como el pez loro. ¿Y qué pasa con el pez loro? Nosotros nos hemos comido los tiburones, los meros, los pargos, y ya nos hemos comido casi todos los pez loros. Es decir, hoy día, todo lo que pueden producirnos a nosotros cierta base para recuperación de nuestras playas arenosas, las que se venden en los proyectos turísticos, prácticamente están inexistentes. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar el agua, la arena blanca? No sabemos. Por eso es que las Naciones Unidas en este año ha dedicado su aniversario a la regeneración dentro de los próximos 10 años de los ecosistemas. Y de ahí es que nosotros, como Fungloden, como Colibrí Radio, trabajaremos mano a mano con ustedes para generar la conciencia de que debemos usufructuar nuestro medio ambiente, pero de manera sostenible. Excelente. Efectivamente. Esta es una pincelada. La biodiversidad es fundamental para mantener incluso la economía nacional. Como decía Osvaldo, las playas que tenemos nosotros están calificadas como entre las mejores playas del mundo y son las mejores sin duda de la región, y nosotros estamos calificados como el principal destino turístico de toda la región. ¿Y eso es en base a qué? A una interacción saludable y efectiva entre los ecosistemas de montaña, los de agua dulce y los ecosistemas costeros y marinos. Y las especies o la biodiversidad que se desarrolla en ellos, porque las arenas de la playa, como decía Osvaldo, son de origen biógeno y de origen terrígeno. Una parte las aportan los ríos a través del arrastre, que llevan los sedimentos finos que se depositan en determinados lugares de la costa, y esas son regularmente arenas grises o de otros colores que no son blancas, por eso son de origen terrígeno. Muchos ejemplos tenemos en las playas de la costa norte, y otros son de origen biógeno, desgaste de conchas marinas, producto de la descomposición del carbonato de calcio que le aportan los peces loros y otras especies que limpian los corales, como las que tenemos en el este y en algunas partes de la costa, Boca Chica, Juan Dolio y esas zonas. Fíjense cómo nuestra economía, que tiene como principal motor de su desarrollo el turismo, depende de procesos ecológicos que dependen de ecosistemas saludables. Por eso llamamos a preservar y a conservar la biodiversidad y a sumarnos como país, que nuestro gobierno acoja el llamado que hace las Naciones Unidas para que a partir del día 5 de junio, que se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente. Que ya lo estamos celebrando. Que ya lo estamos celebrando con el nacimiento de este programa. Claro que sí. Incremente las acciones efectivas, nuestro gobierno y todos los gobiernos del mundo, para preservar la biodiversidad que aún nos queda y para recuperar los ecosistemas que han sido dañados. Este es el decenio de la restauración de los ecosistemas. Eso manda Naciones Unidas. Algo importante que debo mencionar,
es que la República Dominicana tiene la mayor diversidad de mamíferos marinos de la zona. Y en ella debemos mencionar las ballenas. Las ballenas nacen en la República Dominicana, emigran hacia el norte, a las diferentes áreas. Y un regresan. espectáculo lindísimo que podemos ver en Samaná. Pero nosotros somos los dueños de esas ballenas porque nacen aquí. El 85% de las ballenas jorobadas que andan en todo el hemisferio norte nacen en la República Dominicana. Bueno, Dios mío, tremendo. Realmente faltaría mucho tiempo para seguir hablando, pero yo sé que esto es una pincelada de lo que ustedes van a seguir trayendo al programa. Sé que muchas de las personas que nos están escuchando, bueno, aquí hay un grupo que está detrás que solamente hace así. Oh. Porque realmente hemos aprendido y sé que vamos a seguir aprendiendo. Muchas gracias por la participación. Seguimos en sintonía con Colibrí Radio. Ya volvemos con Colibrí Radio. En principio le comenté que esto era un tremendo equipo y realmente en esta oportunidad me hago acompañar del señor Luis Espinosa y de don Víctor Viñas, quienes vamos a hablar un poquito acerca de los recursos forestales y las cuencas hidrográficas y el cambio climático. Don Luis, ¿cómo se siente? Me siento muy bien, muy regocijado, acompañado de este equipo y realmente pues estamos en la mejor disposición de brindar los pocos conocimientos que tenemos por nuestros años en nuestros recursos. Don Víctor. Muchas gracias, Catherine. Pues por igual estamos muy complacidos de estar dando inicio a este programa, ¿verdad? Colibrí Radio, y pues modestamente hablando, pues tratar de contribuir con nuestros conocimientos y experiencia. Don Víctor, ¿la experiencia suya es en el área de los recursos? Es interesante, Catherine, esa pregunta. Yo he hecho cariñosamente o jocosamente, yo digo que yo he hecho 3 viajes profesionales como Cristóbal Colón. Yo soy originalmente economista agrícola. Perfecto. Y trabajé, vamos a decir, unos 10 años en el sector agropecuario. Luego también pasé, hice una maestría y eso me cambió el rumbo profesional, donde empecé a trabajar en la academia, ocupando cargos de profesor, director y decano de una facultad en una universidad privada aquí en el país y enseñando, ¿verdad? Investigando. Y también pues ahí empecé a trabajar en la cooperación internacional propiamente. Y luego finalmente cuando me decidí hacer un doctorado, pues ahí fue el tercer viaje que cambié de área temática profesionalmente hablando, e incursioné, hice un PhD en economía de recursos y políticas públicas. Entonces los últimos 15 años más o menos pues lo he dedicado a la economía de recursos naturales, cambio climático, negociaciones internacionales, consultorías privadas, etcétera. ¿Y el cambio climático, cómo ha estado afectando actualmente? Bueno, el cambio climático está afectando al mundo, es mundial la situación y sería interesante quizás definir de una manera muy sintetizada, muy breve, qué consideramos, qué es lo que es cambio climático. Porque a veces existe una confusión, a veces hablamos que son las tormentas, son los huracanes, que la temperatura está en 45 grados, etcétera, etcétera. El cambio climático es más bien una consecuencia del calentamiento o el aumento de la temperatura en el globo terráqueo. Y eso se produce por una desmedida producción de gases de efecto invernadero que son liberados por la acción humana. Y obviamente ese calentamiento global o aumento de temperatura en la Tierra, pues causa el cambio climático, que a su vez tiene causas y tiene consecuencias. Dentro de las causas están esas, ¿verdad? Que es el factor humano. Eso viene de apenas unos 60, 70 años después de la revolución industrial, y ese es el gran indicador que ha sucedido después y ha aumentado entre 1 y 2 grados a partir de ese entonces. Entonces el gran reto ahora es ver cómo tratamos de reducirlo, ¿verdad? De aguantarlo.
y dentro de sus consecuencias entonces vienen las tormentas fuera de época, los eventos extremos como los huracanes, etcétera, las inundaciones, las sequías. Y a esto le llamamos, discúlpeme, el fenómeno de la niña y el niño. Bueno, el fenómeno del niño está asociado, pero no es que sea cambio climático, más bien la alteración de los patrones de la niña y el niño. Hay uno que es mucha lluvia y hay otro que es poca lluvia. Y uno es más del área del Caribe y el otro es más del área del Pacífico. Pero eso siempre ha existido. Es simplemente que ahora se ha vuelto, si se quiere en el argot popular, se ha dislocado, se ha vuelto medio loco. O sea, cuando debe llover, no llueve, y cuando debe estar seco, llueve o llueve mucho, y cosas así. Diría yo, sí, Lucho, Víctor Viñas, que el cambio climático está a nivel mundial, que todos los mandatarios están de acuerdo realmente de que existe un cambio climático, o hay alguna oposición. Muy interesante, Luis, esa interrogante tuya. Obviamente, pues el cambio climático tiene sus grandes defensores, que somos los países pequeños, que somos los afectados. Nosotros no causamos ese problema. Nosotros contribuimos, el caso dominicano, contribuimos a una milésima de 1%. O sea que nosotros no nos vemos totalmente afectados por nuestra ubicación geográfica insular y en el trayecto de los huracanes, ¿verdad? Tú has dicho una gran verdad. No siempre todos los países del mundo han estado de acuerdo en la magnitud y por eso políticamente no siempre todos los gobiernos, principalmente los grandes emisores o los grandes causantes de la situación, han estado de acuerdo. Bueno, tenemos el gran ejemplo últimamente de que con el cambio de administración en el gobierno de Estados Unidos, pues cuestiones de 2 días, 3 días después, cambió 180 grados la posición norteamericana frente al cambio climático. La anterior administración, el anterior presidente se había salido del Acuerdo de París y estaba pensando salir de la convención. Tan pronto asumió el poder, pues volvió y notificó que es parte del país y que iba a aumentar su contribución y su apoyo. Obviamente, para lograr esos asuntos de mitigación, de mejoría, se requiere el concurso principalmente de unos 10 países. O sea, el problema está en unos 10 países y dentro de esos 10 países, aparte de los 2 o 3 grandes, Rusia, Estados Unidos, China, en América Latina, como decimos cariñosamente en nuestro área, pues tenemos 2 o 3 grandes. Está Brasil, está Argentina, que son países que deben ponerse las pilas y contribuir. Obviamente algunos países árabes, los grandes productores de petróleo, pues también emiten, todas esas refinerías emiten muchos gases de efecto invernadero. Y obviamente todo eso tiene unas consecuencias tanto en la parte terrestre como en la parte costero marina, ¿verdad? Recordemos que los mares, los océanos son el gran reservorio natural, conjuntamente con los bosques, con la foresta de un país. Entre los dos debe posiblemente estar un 70, un 80% de la reserva de poder capturar carbono. Y se están viendo afectados por el cambio climático y sus efectos, y por ende están reduciendo esa capacidad de almacenaje de almacenamiento del carbón, y esos gases pues van a la atmósfera y contribuyen a empeorar el problema. Don Luis, y con la experiencia que usted tiene en los recursos forestales y las cuencas hidrográficas, ¿cuál es la posición actual? Bueno, hay muchos programas de desarrollo forestal, realmente a nivel nacional, pero no estamos teniendo en cuenta el factor humano. Yo diría que en todos estos programas tenemos que tener en cuenta al hombre, porque si vamos a sembrar 1 millón de árboles y se mueren 100, los reponemos. Pero si la persona realmente que va con un tractor, un equipo o con realmente manual, se accidenta, no se puede tan fácil reponer. Entonces, las zonas de cordillera, las zonas de montaña donde están los bosques, pues la gente está agobiada, desconfían de los poderes públicos, desconfían de la zona urbana, porque no tienen las mismas condiciones realmente de conseguir un hospital, una energía eléctrica, una educación, una buena comunicación, pues realmente hay una desigualdad total entre la gente de cordillera y la gente que está en la latitud de bajas, ¿no? Y consecuentemente en todo proyecto de desarrollo, que han habido varios, hay que tener en cuenta al hombre.
Correcto, yo quisiera abundar sobre eso más, un poquito más, Catherine, lo que ha dicho nuestro colega Luis. Interesantemente, y Luis me puede refutar o apoyar, hace unos 10, 15 años se podría decir que en las cuencas hidrográficas la gran visión era el aspecto fundamentalmente biofísico, los recursos naturales, la biodiversidad. Hoy en día ya el término, el concepto de un manejo integrado de una cuenca abarca, porque en nuestras cuencas vive mucha población muy vulnerable, por cierto, a los efectos, los embates del cambio climático, ¿verdad? Entonces hoy en día se está viendo que cualquier intervención de desarrollo, de mejoría en una cuenca hidrográfica, pues obviamente obligatoriamente tiene que ver y dirigir también sus esfuerzos, no solamente a la preservación y mejoría del hábitat, de la biodiversidad y los recursos naturales, pero también a la calidad de vida del humano, del ser que puebla, y reducirle sus vulnerabilidades frente a las adversidades del cambio climático y sus efectos. Se ha hablado muchas veces de manejo de cuencas, pero le pongo un ejemplo. El río Yaque del Norte. El río Yaque del Norte pasa por 40 municipios. Queremos manejar eficientemente esa cuenca. ¿Dónde la vamos a manejar? ¿En qué parte? ¿Cuánta gente necesitamos para realmente manejar ese largo recorrido? Al río Yaque del Norte le entran muchos otros pequeños ríos que son unas mini cuencas. Vamos a manejar una cuenca integral con las poblaciones de esas mini cuencas y abarcamos todo el recorrido del río, porque si no, nunca vamos realmente a manejar una cuenca íntegra. Bueno, realmente es responsabilidad de los seres humanos el poder cuidar, valorar los recursos naturales nos ofrecen. Agradezco mucho la participación de ambos, considero que ha sido magnífica. Quiero decirle que este programa promete. Esto ha sido solamente un ensayo de lo que Colibrí Radio va a traer semanalmente. Conocimos hoy parte del staff ya y sé que cada entrega será de sumo interés, porque buscamos orientar, educar y crear ese amor por la naturaleza y la responsabilidad de saber que somos parte de todo lo que nos rodea. Somos parte. Los seres humanos a veces tendemos a soltar un poquito algunas cosas y preocuparnos por otras, no sabiendo que todos somos ese eje, ese impulso para lograr el cuidado y el bienestar de nuestra sociedad y del mundo. Gracias una vez más a todos y realmente será hasta la próxima entrega de Colibrí Radio. Nos vemos el próximo jueves, 3 de la tarde. Esto fue Colibrí Radio, tu magazine sobre el medio ambiente.